Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En las secciones 30 a 36 de Doctrina y Convenios, el tema central es la obra misionera, en la que nos llaman a todos a predicar el Evangelio restaurado. El Señor resucitado se despidió de sus discípulos diciéndoles: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Y el Señor sigue mandando a sus discípulos en la actualidad que prediquen y bauticen. En las revelaciones de esta lección, en el año 1830, recién organizada la Iglesia, el Señor mandó predicar a varios miembros de la Iglesia con estas palabras: a Peter Whitmer: «Ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi Evangelio». A John Whitmer: «Mi siervo John, desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi Evangelio como con la voz de trompeta. Sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que puedan hacer los hombres, porque yo estoy contigo». A Thomas B. Marsh le dijo: «Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Se desatará tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación». Y el Señor llamó a Oliver Cowdery, a Peter Whitmer, a Ziba Peterson y a Parley P. Pratt a predicar el Evangelio a los indios. Durante el otoño de 1830 y el invierno de 1830 y 1831, este pequeño grupo de misioneros, a quienes más tarde se unió un converso de Ohio de nombre Frederick G. Williams, viajaron unos 2.400 kilómetros desde Fayette, Nueva York, hasta Independence, Missouri, y la mayor parte del camino lo hicieron a pie. Los misioneros llegaron a Independence a mediados de enero de 1831. Durante parte del viaje sufrieron un frío intenso, fuertes vientos y agotamiento, alimentándose principalmente de pan de maíz congelado y cerdo crudo. En algunos lugares la nieve sobre la que caminaron llegaba a 1 metro de altura. A pesar de esas dificultades, los misioneros lograron llevar el Evangelio a los indígenas nativos que vivían en el territorio indio, cercano a la frontera occidental de Missouri. El Señor cumplió su promesa de que estaría con los misioneros y de que nada prevalecería en contra de ellos, y los resultados compensaron los grandes sacrificios que hicieron, como saben muy bien, la mayoría de los misioneros. De camino a la frontera occidental de Missouri, pararon en Mentor y en Kirtland, Ohio, donde compartieron el mensaje del Evangelio con Sidney Rigdon, que era amigo del Elder Pratt. En poco tiempo se bautizaron más de 120 personas, entre ellas Sidney Rigdon, y muchos miembros de su congregación, lo cual casi llegó a duplicar el número total de miembros de la Iglesia en aquella época. Sidney Rigdon era un ministro religioso que se había unido al movimiento bautista reformado de Alexander Campbell, que estaba intentando una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento. Este espíritu restauracionista preparó a Sidney Rigdon y a sus seguidores para escuchar con mucho interés el mensaje que traían los misioneros.
Cuando le dieron un libro de Mormón, Sidney Rigdon empezó a estudiarlo intensamente día y noche, y cuando acabó de leerlo estuvo reflexionando sobre su contenido. Una vez que se convenció de la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo, Sidney dijo a su esposa: «Amada mía, una vez me seguiste en la pobreza, ¿estás dispuesta a volver a hacer lo mismo?». Ella respondió: «He estado meditando sobre las consecuencias de esta decisión y he considerado el precio que tendríamos que pagar y estoy totalmente dispuesta a seguirte. Sí, es mi deseo hacer la voluntad de Dios para vida o para muerte». Y el precio que tuvieron que pagar fue grande, porque los miembros de su congregación que no quisieron aceptar el mensaje de los misioneros estaban furiosos, y Rigdon y su esposa perdieron su casa y su fuente de ingresos, y tuvieron que mudarse a Kirtland para vivir con otros miembros de la iglesia recién bautizados como ellos. Pero el Señor conocía a Sidney y su experiencia y su trabajo como ministro protestante, y también conocía el gran potencial que tenía, y le dijo lo siguiente: «He aquí, de cierto te digo, mi siervo Sidney, he puesto mis ojos en ti y en tus obras, he oído tus oraciones y te he preparado para una obra mayor». Y sobre esa obra mayor le dijo el Señor: «Bautizaste en el agua para arrepentimiento, pero no recibieron el Espíritu Santo, pero ahora te doy el mandamiento de bautizar en agua y recibirán el Espíritu Santo por la imposición de manos, como lo hacían mis antiguos apóstoles». Como ya he dicho, Sidney Rigdon era un pastor bautista, cofundador con Alexander Campbell y Walter Scott de una congregación llamada Los Discípulos, y su deseo era fundar una iglesia a semejanza de la que leían en el Nuevo Testamento. Y ahora el Señor le decía que lo había logrado con el Evangelio restaurado, en el que por fin había recibido el sacerdocio que tuvieron los antiguos apóstoles, y de esa manera efectuar las ordenanzas con la debida autoridad. Creo que muchos conversos podríamos dar testimonio de algo parecido. Así como Sidney Rigdon era un fiel pastor en su congregación, cuyos deseos de participar en la restauración del Evangelio restaurado lo preparó para ser parte de esa plenitud que se trajo al mundo por medio de la restauración, el Señor nos da a todos oportunidades y experiencias que nos preparan para llevar a cabo una obra mayor. En mi caso, a la edad de 13 años, estaba yo tan entusiasmado con mi vida religiosa en la Iglesia Católica que me invitaron a ir al seminario y prepararme para una carrera eclesiástica. Me frustró que las circunstancias de mi vida familiar no lo permitieran, pero años después los misioneros me abrieron la puerta a una obra mayor, de la que llevo disfrutando 50 años. Dios nos observa, conoce nuestro potencial y sabe cuándo, dónde y cómo podemos servir mejor en su obra, si estamos dispuestos, como decía la esposa de Sidney Rigdon, a pagar el precio necesario. Otro de los conversos del principio de la Iglesia fue Thomas B. Marsh, que ya he citado. Mientras era un joven casado que vivía cerca de Boston, Massachusetts, Thomas había leído la Biblia e investigado varios grupos religiosos, pero él tenía la impresión de que conocería una nueva iglesia, que tendría la verdad en toda su pureza. El Señor le inspiró entonces a viajar a la región occidental de Nueva York, y allí escuchó hablar sobre José Smith y sobre las planchas de oro, y quiso saber más. Se reunió con Martin Harris en Palmyra y también con Oliver Cowdery. Después regresó a su casa en Boston y continuó aprendiendo sobre la obra de Dios, manteniendo correspondencia con Oliver Cowdery. Cuando supo que la Iglesia de Jesucristo se había organizado, se mudó con su familia a Palmyra, Nueva York, y llegó en septiembre de 1830.
Como padre de una familia joven, y seguramente Thomas Marsh tenía preocupaciones, como es natural, sobre su esposa y sus hijos, cuando se mudó de Massachusetts a Nueva York, en ese momento Thomas y su esposa Elizabeth tenían 3 hijos, cuyas edades eran 9, 7 y 3 años. Poco después de llegar a Palmira, David Whitmer bautizó a Thomas y más adelante, en 1831, también su esposa Elizabeth se convirtió al Evangelio. En medio de todas estas preocupaciones por su familia, Thomas asistió a la segunda conferencia de la Iglesia que se celebró en Fayette, Nueva York, ese mes de septiembre de 1830. Y durante la conferencia el Señor le dijo lo siguiente: Thomas, hijo mío, bendito eres por tu fe en mi obra. He aquí te han sobrevenido muchas aflicciones, sin embargo te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos, y viene el día en que crecerán y conocerán la verdad y serán uno contigo en mi iglesia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Abriré el corazón de los del pueblo y te recibirán, y estableceré mi iglesia por medio de tu mano. La promesa del Señor de bendecir a la familia Marsh debió haber fortalecido a Thomas al recibir la llamada para ayudar en la obra de Dios. En la actualidad hay promesas similares disponibles para aquellos que se esfuerzan por dedicarse al servicio del Señor. Entre las bendiciones prometidas a Thomas B. Marsh se encontraba la certeza de que sus pecados serían perdonados mediante sus esfuerzos diligentes para declarar el Evangelio a los demás. ¿Qué relación hay, me pregunto yo, entre los esfuerzos por compartir el Evangelio y la remisión de nuestros pecados al hacerlo? En Doctrina y Convenios leemos lo siguiente: porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Y leemos también: benditos sois porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. La remisión de los pecados es un proceso continuo que requiere esforzarse por permanecer limpios y puros, y esto se logra más fácilmente cuando ayudamos a otros a lograr lo mismo, compartiendo el Evangelio con ellos. Las bendiciones más importantes de esta vida terrenal son el fruto del Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante la obra misionera, porque esas bendiciones dependen de que las personas escuchen y acepten el mensaje del Evangelio restaurado y entren por la puerta estrecha del bautismo. En otra revelación que se encuentra en la sección 33 de Doctrina y Convenios, el Señor llamó a Ezra Thayer y a Northrop Sweet a proclamar el Evangelio. Ezra Thayer estaba viviendo cerca de Palmira, Nueva York, cuando se enteró de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Con anterioridad había contratado a miembros de la familia Smith para ayudarle en proyectos que él tenía de construcción. Finalmente decidió asistir a una reunión en la que Hyrum Smith predicaba el Evangelio. Más tarde escribió sobre su reacción cuando escuchó a Hyrum su predicación. Dijo lo siguiente: todas sus palabras me llegaron a lo más profundo del alma. Sentí que todas ellas iban dirigidas a mí. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Yo era muy orgulloso y testarudo. Muchos de los que estaban allí me conocían muy bien. Me senté para recuperarme antes de atreverme a levantar la mirada. Ezra recibió un poderoso testimonio de la verdad del Libro de Mormón. También tuvo una visión en la que vio a un hombre que le trajo un rollo de papel y dice él, me lo mostró, y también una trompeta, y me dijo que la hiciera sonar. Le dije que yo nunca había tocado una trompeta. Me dijo, puedes intentarlo. Me la puse en la boca y soplé, y emitió el sonido más hermoso que jamás he escuchado. El pergamino era la revelación para mí,
y para Northrop Suite. Oliver Cowdery era el hombre que traía el pergamino y la trompeta. Cuando me trajo la revelación para mí y para Northrop Suite, dijo: aquí se encuentra una revelación de Dios para ti. Orson Pratt era el hermano de Parley P. Pratt, que fue el que bautizó a Ezra Thayer, y describió sus esfuerzos para acercarse al Señor en su juventud con las siguientes palabras: a menudo sentí gran ansiedad de estar preparado para un estado futuro, pero nunca comencé a buscar con empeño al Señor sino hasta el otoño de 1829. Fue entonces cuando comencé a orar fervientemente, arrepintiéndome de todos mis pecados, y en las silenciosas sombras de la noche, mientras otros dormían sobre la almohada, a menudo me retiraba a algún lugar secreto en los campos solitarios o en la desolada naturaleza y me arrodillaba ante el Señor, orando durante horas con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esto era mi consuelo y mi gozo. El mayor deseo de mi corazón era que el Señor me manifestara su voluntad. En septiembre de 1830, Orson estaba visitando a uno de sus hermanos mayores, Parley P. Pratt, que se había bautizado recientemente. Como Parley, Orson se convirtió a la verdad y lo bautizaron el 19 de septiembre de 1830, el día en que cumplió 19 años. Entonces viajó 322 kilómetros para reunirse con el profeta José Smith en Fayette, Nueva York. Pidió conocer la voluntad del Señor para él y José Smith recibió una revelación en la que le dijo: Orson, hijo mío, bendito eres porque has creído y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. Y le hizo la siguiente promesa: profetiza y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Orson Pratt tenía 19 años y había sido miembro de la iglesia solo unas pocas semanas cuando el Señor le dio esta revelación. Muchos años después, como apóstol del Señor, el elder Orson Pratt dijo de esa promesa: he reflexionado con frecuencia respecto a esa revelación y a menudo me he preguntado en mi corazón: ¿he cumplido con ese mandato como debería haberlo hecho? ¿He buscado con toda sinceridad obtener el don de profecía como para cumplir el requisito del cielo? Y en ocasiones he sentido que debía condenarme a mí mismo a causa de mi desidia y por el poco progreso que he logrado en relación con ese gran don celestial y divino. Ciertamente no he tenido inclinación a profetizar a las personas a menos que me fuera dado por la inspiración y por el poder del Espíritu Santo. La obra misionera lleva las buenas nuevas del plan de salvación a los millones de personas que están esperando su oportunidad. Y a menudo deberíamos preguntarnos como Orson Pratt: ¿estoy cumpliendo adecuadamente con este deber? Porque ciertamente la luz del Evangelio se tiene que llevar al mundo con gran diligencia, especialmente a los que buscan las respuestas a sus preguntas sobre el verdadero propósito de la vida. Esta es una responsabilidad que tenemos todos los que ya hemos recibido el mensaje del Evangelio. Por tanto, como dice el título de la lección y como hemos leído sobre el mandato del Señor a sus discípulos de todos los tiempos, el Señor nos llama a predicar el Evangelio. El Señor dijo: por tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi Espíritu. Supongo que por eso nos ha llamado a nosotros, porque el mundo nos considera personas de ninguna importancia. Pero el Señor confía más en los mansos y humildes, en los que están llenos de amor por su prójimo y confían en la fortaleza y en la inspiración de Dios. No todas las personas tienen la oportunidad de servir una misión de tiempo completo, sin embargo, todos podemos invitar a los demás a venir a Cristo y a escuchar el mensaje de la restauración. El Señor nos ayuda por medio del Espíritu Santo y nos guía con revelaciones si nos esforzamos por cumplir con nuestras responsabilidades. Esta ayuda forma parte de la promesa que acompaña a todos los que el Señor llama a servir en su iglesia y se comprometen a servir fielmente según su voluntad. Entonces,
hermanos y hermanas, nos llaman a predicar el Evangelio. A todos y a cada uno, según nuestras circunstancias y según nuestra habilidad. Dios desea que pueda hacer milagros por medio de lo débil del mundo y tenemos que ayudarle a hacerlo.